¿Cuántas veces hemos leído un libro que no lo conoce ni Peter, o sea, nadie, y es brutalmente bueno? O sea, ¿cuántas veces hemos encontrado un autor impresionante, o sea, famoso, y hemos visto un libro que está a su nivel, o sea, que básicamente es espectacular y que tampoco es conocido? Pues hoy vamos a hablar de esas obras que son joyas ocultas, esas joyas de la literatura que conoce muy poca gente. Bueno, como ya he comentado al principio, vamos a hablar de obras que no son muy conocidas. También he de decir que a veces una obra que pensamos que es súper conocida no lo conoce ni su padre. O sea, esto de decir que a veces pasa. O incluso que tú crees que una obra no es nada conocida, o sea, que es totalmente olvidada, se la convences a alguien y resulta que hay un nicho muy concreto que la conoce todo el mundo, que la tiene por obra maestra. O sea, esto pasa muy a menudo, ¿eh? O sea, mucho más de lo que parece. Y en esta ocasión vamos a hablar de obras que yo considero que son geniales. O sea, no que son buenas obras. Obras que son joyas, que son absolutamente espectaculares y que poca gente conoce. En algún caso es más conocida que en otras. Libros que al fin y al cabo son espectaculares. Y en primer lugar vamos a hablar de una obra que seguramente no es tan desconocida, pero que no tiene el rédito, en mi opinión, que se merece, o bueno, que directamente tampoco es que sea muy conocida. En mi círculo nadie la conoce. Pero bueno, supongo que si este tema te gusta, lo conocerás. Pero bueno, no hay que perder ocasión de hablar de Los 9 sastres de Dorothy Sayers. Este libro es uno de una saga, y una saga concretamente detectivesca, porque esta mujer escribía el mítico relato de ¿Quién lo hizo? Además, por cierto, es que era amiga o conocía, no sé hasta qué punto su amistad era íntima o simplemente era conocimiento, de Agatha Christie y el bueno de Gilbert Keith Chesterton. Y en esta ocasión, su detective no es ni un sacerdote ni un detective privado. En esta ocasión hablamos de un aristócrata que es hijo de un conde, pero él no va a heredar el condado. Así que este aristócrata tiene mucho tiempo libre y muy poquitas cosas que hacer. Así que decide directamente entrar en el mundo del crimen, en el mundo del crimen como un detective, para solucionarlo, para arreglarlo, para entrar a ayudar a la policía. Y además, en esta saga, una cosa curiosa es que este hombre tiene muy buena relación con la policía. Los 9 sastres es, con diferencia, el libro más famoso e importante de esta saga protagonizada por el aristócrata duque Lord Peter Wimsey. ¿Y por qué recomiendo esta saga? Porque me parezca la mítica saga de detectives y el mítico libro de ¿Quién lo hizo? En esta ocasión hablamos de obras de verdad, de personajes más humanos, más tipo novela negra actual, o sea, con unas características más reales, más cercanas, más humanas, más sangrantes, por así decirlo. Y en esta ocasión, como ya digo, este libro, que es el más famoso, es el más interesante de todos, porque el caso que nos plantea es absolutamente delicioso. O sea, de verdad que es uno de los mejores casos que he leído jamás. O sea, en mi top 5 de mejores libros de ¿Quién lo hizo? O sea, porque es absolutamente espectacular, es un caso realmente curioso, realmente bien organizado y con unos personajes, como ya digo, extremadamente humanos, extremadamente reales y realmente buenos, o sea, no sé, paradigmáticos, ejemplíficos, o sea, muy, muy humanos. En el segundo caso vamos a hablar de una obra de ciencia ficción. Mi obra de ciencia ficción favorita con muchísima diferencia. Me gusta la ciencia ficción y este es, con sinceridad, mi libro favorito, porque es espectacular. Y en este libro se junta muy bien la religión con la ciencia ficción, ya que hablamos de Canto por Leibowitz, escrito por Walter M. Miller. En este libro nos vamos muy al futuro. Después de una guerra nuclear, se ha bombardeado prácticamente toda la Tierra y al más puro estilo Fallout, la Tierra está absolutamente destrozada. Ya no es para nada lo que era antes. Es un mundo bastante más difícil de habitar, pero en este mundo hay una columna que se ha mantenido constante, que no ha decaído, que es el pilar fundamental del mundo, y es la Santa Iglesia Católica. Aquí encontramos a la Iglesia como el custodio de la información, el custodio de todos los documentos, el custodio de las almas y el custodio de toda la ayuda y toda la humanidad. Gracias a esta pilar de la Iglesia encontramos que el hombre sigue siendo el hombre, que aunque se haga cosas malas, aunque siempre se cometan los mismos errores, se intenta de la misma forma siempre solucionar. ¿Y por qué Cántico a Leibowitz? Literalmente es porque es la canonización de un tipo llamado Leibowitz. No quiero contar nada del libro porque es absolutamente genial. De verdad que si no sabes nada de la obra te va a dejar atolondrado, porque de verdad es puro oro. Es una ciencia ficción del primerísimo nivel. Es decir, que este libro es una auténtica obra maestra. O sea, es absolutamente espectacular. Y aunque vaya tan fuerte ligado a la Iglesia Católica, puede alguien pensar que si no eres católico no disfrutarás igualmente del libro. Pero eso es una gilipollez. De verdad, porque el libro es absolutamente delicioso. Habla muy bien de la condición humana, de cómo el hombre se puede mantener siendo hombre, de cómo no se debe perder ese mínimo
mínimo humano, pero como ya digo, de verdad, si no eres católico, este libro lo disfrutas igual. Es porque es una obra que modernizó el género. Publicada en 1959, de verdad que creó una influencia absolutamente espectacular en todo el género de ciencia ficción que viene tras el 1959, como ya digo. Bueno, y como último a decir, es un libro que se divide en 3 partes. Pero no quiero decir absolutamente nada de verdad, porque si vas sin saber de verdad nada, este libro lo vas a disfrutar especialmente, porque de verdad que es absolutamente delicioso. En tercera ocasión vamos a hablar de un libro del que ya he hablado, pero como lo hablé de él en un vídeo que no ha visto ni Peter, pues nunca está de más volver a hablar de él, porque hablamos de un maldito libro espectacular, ya que hablamos de La historiadora de Elizabeth Kostova. Bueno, como ya comenté en aquel vídeo, este libro es espectacular, es prácticamente una oda a Drácula, pero una oda con su propia personalidad, ya que de verdad que no cae en el cliché de Drácula de Bram Stoker. Y no digo que Drácula de Bram Stoker sea un cliché, sino que hay demasiadas obras extremadamente parecidas. En cambio esta, que es una oda brutal y que encuentras una cantidad de referencias espectaculares a este primer libro, tiene su propia personalidad, tiene su propio ritmo, tiene su propio estilo, tiene su propio de todo, porque hablamos de una obra de verdad que es absolutamente espectacular, con una documentación histórica, joder, que te quita el hipo. O sea, pero ya no solo histórica, o sea, de localizaciones, porque tú lees este libro y al igual que en Drácula de Bram Stoker, nos vamos a Europa, a varios sitios, vamos a viajar por Europa, vamos a movernos constantemente. O sea, si busques información sobre el libro, todo el mundo habla de esto, pero es que cuando están en Estambul te sobrecoge lo bien narrado que está en el libro. O sea, es absolutamente espectacular. También el modo de hablar del libro, que te hace empatizar tanto con los personajes, que te hace verlo todo. Es absolutamente espectacular. Pero bueno, ¿de qué va este libro? Bueno, pues este libro nos encontramos un padre y una hija. El padre es historiador y la hija pretende también serlo, sigue los pasos del padre. Un día ella le empieza a preguntar a él y le empieza a preguntar por su pasado. ¿Por qué pasó? ¿Qué sucedió en un determinado punto del pasado de su padre? Y a regañadientes, porque no quiere revelar lo que sucedió o no quiere que siga sus pasos y que le suceda lo mismo que le pasó a él o a su madre, le empieza a hablar. ¿Por qué? Porque tiene absoluta devoción por su hija. Le cuesta demasiado decirle que no, ya que es la única persona que le queda. Y además también siente auténtica fascinación porque su hija quiera también ser historiadora igual que él. Así que el hombre le empieza a explicar qué pasó cuando estaba en la universidad. En sus épocas de universidad encontró un libro que estaba en blanco, totalmente en blanco, todas las páginas excepto la del medio o las del medio, donde encontraba el dibujo de un dragón rojo, de la Orden del Dragón. Y a partir de aquí, de verdad que se va desarrollando un libro absolutamente trepidante. Vamos saltando entre el padre, la hija, partes epistolares. No es una novela epistolar, no es como Drácula, que Drácula podríamos catalogarla en novela epistolar. No, esta no lo es, pero sí que tiene ciertos toques. Como ya digo, es una oda a este libro, es una oda al libro de Bram Stoker. Y aquí lo encontramos también. Nos encontramos con un libro que nos intenta convencer de que todo lo que nos cuenta es real. O sea, de verdad que hay un momento... O sea, sabes perfectamente que no es de los vampiros, que esto no puede ser y que tal y cual. Pero que de verdad que sientes que es todo real. Sientes que está todo bien documentado. Sientes que estas historias son reales y que de verdad Drácula está ahí, que Vlad Tepes era Drácula y que se cierne un terror silencioso, oscuro y macabro en el centro de Europa que te sobrecoge. O sea, es que sientes de verdad que es real. O sea, es absolutamente espectacular cómo escribe esta mujer, que es un auténtico genio, y cómo empatizas con todos los personajes de la obra y cómo te sientes en todas las plazas y cómo, bueno, es que de verdad narrativamente este libro es una auténtica locura y lo catalogaría muy sencillamente como obra maestra, o sea, absolutamente espectacular. En el cuarto puesto nos vamos a una obra muy diferente, ya que hablamos de una obra muy sencilla, muy andar por casa, ya que es La muerte llama al arzobispo. Aquí nos encontramos con dos amigos, dos sacerdotes. Son dos hombres, dos sacerdotes, con su vida, con sus cosas, con sus dificultades y con sus bondades. Los dos se aprecian muchísimo y los dos piensan lo mejor del otro. Y con ellos dos, simple y llanamente, vamos a Nuevo México. Vemos como ya hay algunos sacerdotes o algunos ministros de la iglesia allí en este estado que lo único que quieren es los placeres de la vida, ya las mujeres, la comida, el dinero. Otros que son generosos, que son amables, que se entregan de verdad a los pobres, que se entregan en verdad a la gente. Pero ojo, no hay que buscar en este libro en ningún momento algo que lo cambie todo, porque es un paseo. Este libro es sencillo, no tiene una gran trama, no tiene cambios de trama, no tiene grandes tragedias, no tiene nada de eso. Con unas tramas sencillas pero ricas, con una prosa absolutamente espectacular, con una narrativa que, aunque como ya digo,
no tiene esas grandes tramas, o no tiene esos grandes giros de guión ni grandes tragedias. Es realmente interesante de leer y sencillo de leer, y que sin darte cuenta te has devorado el libro. Es ese tipo de narrativa que me recuerda mucho a Steinbeck, sin ser nada parecido a Steinbeck. Esto es un poco raro, pero me recuerda a Steinbeck en el sentido de que te lees un libro suyo y piensas, en este libro me ha contado de todo, pero en verdad no te ha contado tanto. Simplemente tiene una narrativa que te deja a ti pensar, como imaginar, como rellenar huecos. Y cuando terminas el libro, que de verdad tendrá en torno a 300 páginas, piensas de verdad que te has leído un libro por lo menos de 500. O sea, es una sensación muy curiosa, un auténtico clásico de Estados Unidos y un libro muy desconocido que es muy interesante, o sea, muy sencillo de leer, muy agradable. Este es uno de esos libros que te revuelve a la lectura. O sea, que una vez te lo lees, dices, voy a seguir leyendo. En quinto lugar, hablamos de un autor muy famoso, muy conocido y con muchísimo renombre, ya que es Yasunori Kawabata, y el libro es El rumor de la montaña. Este es uno de los libros de Yasunori Kawabata más desconocido. Nos ponemos en la piel de un hombre llamado, si no me equivoco era Shingo o algo así, que ya es un hombre anciano. Bueno, anciano, en verdad tiene 60 y pico años. Pero bueno, el libro ya te lo plantea como un anciano, ya que hablamos de una época en la que tener esa edad ya te hacía bastante mayor. Nos habla simple y llanamente de qué es de su vida, de cómo le ha ido y cómo le va. Nos habla de que él estaba enamorado de una mujer y que esa mujer se murió y que se casó, por tanto, con su hermana. Y esto no nos lo cuenta de forma triste, simplemente como si es un hecho. O sea, yo estaba enamorado de una mujer, se murió y me casé con su hermana. No habla mal de la hermana, ni de por qué se casó con ella, ni nada, simplemente te lo cuenta. Luego te explica que tuvo 2 hijos. Esos 2 hijos tienen un matrimonio, y en esos matrimonios pues tienen sus cosas. Y simplemente te va hablando y te va contando qué va pasando. Sin darte cuenta, porque los ves desde fuera, lo ves como de una forma morbosa, sin ser morbosa, porque sencillamente estás disfrutando de la prosa de Yasunori Kawabata, pero no te das cuenta y de repente todo lo que sucede es malo. Lo curioso es que tú no estás sufriendo, porque de verdad que tú estás disfrutando de cómo se escribe, viéndolo todo desde fuera, como una especie de proyecto macabro de ver la vida de las personas. Pero de verdad que digo esto, igual queda como súper morboso y horrible, pero es que es un libro muy sencillo de leer, muy fácil. Vas fluyendo con los pensamientos del protagonista, con las sensaciones de los hijos, con los pensamientos de los personajes que aparecen en la novela. No sabía cómo explicarlo, pero absolutamente gozoso de leer. O sea, a mí es un libro que de verdad que me da placer. O sea, es sencillo de leer, es realmente fácil. Es un libro como, pues eso, es un libro que disfrutas, pero que te habla todo el rato del sufrimiento. Y no quiero contar nada más porque de verdad es un libro que merece muchísimo la pena, pero muchísimo, y es un auténtico librazo, un librazo del maestro japonés. O sea, él nunca defrauda. En sexta posición vamos a hablar de un libro que en España conozco a poca gente que lo conozca. Literalmente le he preguntado ya a varias personas antes de hacer este vídeo y nadie lo conocía. Y eso que en Italia es un auténtico clásico. Es un libro que se estudia de una forma constante porque es uno de los orígenes de la novela italiana, ya que hablamos de Los novios de Alessandro Manzoni. Simple y llanamente unos novios, Lucía y Lorenzo. Estos dos se quieren casar, pero vicisitudes de la vida no pueden. El libro nos lleva a Lombardía, a los alrededores del lado Como. Y estos dos, los 2 novios, simplemente quieren casarse. Y resulta que por A o por B no pueden casarse, porque hay un tipo llamado Rodrigo que está en contra de este matrimonio. Y hará todo lo posible porque no se casen. Este es el villano, no hay otro. Simple y llanamente un hombre que no quiere que se case. La novela tiene una muy buena cantidad de personajes y es muy descriptiva. Y cuando digo descriptiva no quiero que nadie se asuste porque es muy curioso, porque la historia avanza de forma constante, incluso en las descripciones. Es ese estilo que para quien haya leído novelas así italianas lo verá mucho, que en las propias descripciones avanza la historia, avanza la trama. También se ve mucho, por cierto, esto es una curiosidad muy graciosa, en el cine italiano, pero bueno, no voy a entrar ahí. Y avanza la historia en las propias descripciones. Es una prosa realmente sencilla de seguir. O sea, realmente interesante. Y aquí encontramos personas buenas y personas malas. Y lo curioso es que no tiene un gran villano. Bueno, tiene al cabrón de Rodrigo. Creo que se llama Rodrigo. Igual no se llama Rodrigo. Si no se llama Rodrigo, pondré su nombre por aquí. Pero bueno, tiene a este tipo que no quiere que se casen como gran villano. Pero el otro personaje fundamental que azota es la peste bubónica. Tiene personajes realmente fascinantes, muy ricos. Tiene personajes buenos que se enfrentan a la peste, que curan a sus pacientes, que se quedan con ellos entregando su vida solo para salvarles. Tiene otros que literalmente se aprovechan de las vicisitudes de la gente, que simplemente quieren medrar, quieren avanzar. Pero en general es como que
hay personajes muy buenos y lo normal es ser bueno y lo raro es ser malo. Es un libro muy interesante y muy divertido. Si alguien quiere comprender un poco Italia, este libro es imprescindible. Y por último voy a hablar de un libro que es de un autor extremadamente conocido, ya que hablamos de Gilbert Keith Chesterton y El regreso de Don Quijote. Puro Chesterton. Es su última novela y es la plasmación de todos sus conocimientos novelescos. Es de verdad que el epítome de la novela chestertoniana. O sea, aquí encontramos paradojas a todo lo que da, encontramos unos diálogos absolutamente deliciosos y una historia, aunque brutalmente rocambolesca, es especialmente humana y realista. Estamos hablando del Londres coetáneo de Chesterton, con una diferencia. Las oligarquías, estas empresas oligárquicas ya han copado el país y controlan el nivel político de toda Inglaterra. Y nos encontramos a una serie de personas, a un idealista, a unos cínicos, a unas personas que solo intentan avanzar, hombres que no saben por dónde mueve el viento y no saben qué hacer, y de pronto encontramos a un tipo fascinante que sin comerlo ni beberlo, o bueno, no, mentira, a lo mejor toma la decisión, la propia decisión de ser Don Quijote. Literalmente. Y donde en el Quijote encontramos molinos de viento, aquí encontramos ideas. Es una batalla por ideas. Es un hombre que pretende demostrar, o que demuestra, básicamente lo demuestra, que lo bueno en el pasado sigue siendo bueno ahora. Que lo bueno no se cura, que lo bueno no queda atrás. Si lo bueno es eterno, siempre está ahí. Lo bueno es bello y siempre está. Y cuando se olvida y cuando se deja atrás, alguien tiene que cogerlo y traerlo de vuelta. Es un poco la tesis que maneja el Quijote, plasmada por Chesterton. Y es un libro de verdad absolutamente delicioso y que te hace ver que el mundo es muchísimo más de lo que nos hacen pensar. Es un mundo además en el que tú tienes mucha más decisión de la que crees. Que muchas veces eres tú el que puede empezar a cambiarlo. Si tú tomas la decisión, nada te lo puede quitar. Como el protagonista de este libro, que decide ser el Quijote. Porque a veces el loco es el menos loco. O sea, un libro absolutamente espectacular, sencillamente. Chesterton, como ya digo, en estado puro. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y si os ha gustado por favor dale like, suscribíos, campanita, compartidlo, que eso siempre también viene muy bien y comentar alguna joyita oculta que tengáis vosotros por ahí y nada, ya está, nos vemos en el siguiente, hasta la próxima, chao.